Creo que iniciamos lo que va a ser una serie sobre el crecimiento de la iglesia. Y yo les hice notar entre los capítulos 1 y 21 de Hechos de los Apóstoles, tenemos afirmaciones directas sobre el crecimiento de la iglesia. Y nosotros lo habíamos visto hasta el capítulo 9, creo. No voy a leer más, pero siguen, y yo encontré como 10 afirmaciones directas que tienen que ver que aumentó el número de creyentes. Después habla de que creció el número de discípulos y el número de iglesias. Y después que eran por miles que los cristianos iban creciendo. Notamos también el personaje central en la vida y misión de la iglesia es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, hermanas, nuestra reunión esta mañana solamente tiene razón de ser porque Dios está presente. ¿Está bien? Y quien está obrando en nuestras mentes y corazones es aquel con quien el Padre Eterno ha querido bendecirnos cuando creímos, el Espíritu Santo. Y me extraña que algunas personas creyentes se me acerquen y me pregunten si ellos tienen el Espíritu Santo. Y yo, por supuesto, no les voy a dar mi respuesta, sino que los llevo a dónde? A la Biblia, sí, y al Nuevo Testamento. Y uno de los textos más directos que tenemos sobre este importantísimo asunto para la vida de muchos cristianos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y se lo doy para que ustedes, que tienen su marcador y otra cosa, apunten. Efesios 1:13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Queridos hermanos y hermanas, si hemos recibido el Evangelio, si hemos creído en él, es decir, puesto nuestra confianza en Cristo, si en verdad hemos entregado la vida a Dios en Cristo, tenemos el sello de su propiedad. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y el sello de esa propiedad de forma externa es el bautismo. Y por eso cuando uno es cristiano puede pasar por situaciones difíciles, nos hace recordar lo que decía: he sido bautizado. ¿Qué quería decir? No que había recibido, tengo el Espíritu Santo. Soy, por la gracia y misericordia de Dios, su propiedad. Bueno, entonces el primer asunto de la semana pasada fue en la vida y misión de la iglesia. El personaje central es el Espíritu Santo. Y la iglesia, si va a cumplir la tarea que Dios le ha dado aquí en la tierra, no lo puede hacer aparte del Espíritu Santo. Ni tampoco ninguno de nosotros puede hacer lo que Dios quiere que se haga sin el poder del Espíritu, sin el poder del Espíritu Santo. Algo que tenga beneficio espiritual y eterno. Primer asunto. Lo segundo que destacamos es que la iglesia, estoy refiriendo a la primitiva, fue una comunidad obediente y constante. El Señor ascendió fuera de Jerusalén, pero ya les había dicho: regresen a Jerusalén. Y ellos volvieron. ¿Por qué? Porque tenían la promesa del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, hermanas, quizá esa no es quizás sin quizá,
El Pentecostés fue la manifestación única y más gloriosa del poder y presencia del Espíritu Santo, eso no hay duda. Pero también el Señor se manifestó en esa misma iglesia primitiva en varias oportunidades. Y eso es importante que lo notemos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían descensos, visitas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha visitado a la iglesia de Cristo con poder en la historia de la iglesia. Probablemente uno de los acontecimientos más gloriosos fue durante el tiempo de John Wesley y George Whitefield. Menciono a los dos, porque Whitefield era calvinista. Whitefield, según dicen, era arminiano. Bueno, diferencias teológicas. Pero el Espíritu Santo los usó a los dos y glorificó el nombre de Dios en la iglesia. Y algunos historiadores piensan que en Inglaterra no se dio el baño de sangre que hubo en Francia, porque el Evangelio fue predicado, el Espíritu Santo actuó, y la gente fue tocada, y en arrepentimiento y fe las vidas cambiaron. Y llegó desde los trabajadores de las minas la gracia y poder del Espíritu hasta el establecimiento donde se hacen las leyes, o se hacían en ese tiempo, de los loores. Y se pudo empezar a terminar con ese flagelo de la humanidad que fue y todavía existe, la esclavitud. Entonces, cuando Dios obra, se pueden esperar las cosas más inesperadas. Y mientras pensaba yo en el país, y ustedes también, si cada vez van a salir más noticias como las que siguen saliendo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué debemos pedir a Dios entonces? Que el Espíritu Santo visite a su iglesia. Y quizás para las oraciones personales, que comience conmigo, que me visite a mí, que sea la oración de cada uno, que realmente podamos disfrutar de la bendición y la responsabilidad de que el Espíritu Santo obre. Una comunidad obediente y expectante. Y el tercer punto del sermón pasado fue el aposento alto. Todo eso sucedió cuando la gente estaba reunida en el aposento alto. Y yo les dejo un texto para que nos acompañen, para que todo este siglo. Está en Lucas, capítulo 22. Ya estoy malogrando la tecnología. Capítulo 22, verso 11. Bueno, leo desde el 10 para que sepamos de qué. Jesús le dijo: al entrar en la ciudad, ustedes verán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entre. Ya recuerdan, es la última cena. El Señor está haciendo los preparativos. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos? ¿Dónde está el aposento? Los creyentes, guiados por el Espíritu Santo, necesitaban un lugar. Y bendito ha sido ese hombre, dueño de casa, que abrió el lugar para la realización de la última cena del Señor. Ninguna catedral en el mundo ha tenido ese privilegio.
fue una casa y el segundo piso de su casa. Y lo que estuvimos diciendo es que si nuestra iglesia va a cumplir con el mandato del Señor de crecer para la gloria de Dios, porque el reino de Dios está creciendo en este mundo, va a ser porque hay la disponibilidad de poner lo que tenemos al servicio del Señor. Díganle al dueño de casa dónde está el aposento para preparar la Pascua. Bueno, hay varios dueños de casa, dijimos la semana pasada. ¿Por qué no tener una hora para orar y leer la Escritura con nuestros amigos? Nada más que una hora. Y por supuesto orar para que el Señor nos sorprenda. ¿Cómo así? Nos dé las personas que van a llegar. Porque a veces tenemos temores de invitar. Pero el Señor se va a encargar. Y todo esto nos llevó a notar una cosa. En ese texto que vimos en el capítulo 1 de Hechos, encontramos el primer ministerio que las mujeres compartieron con los hombres. ¿Cuál fue? Ahora sí el examen. No, eso fue en la resurrección, pero ahora estamos en Pentecostés. Hechos capítulo 1. No quiero botar. A ver, Hechos capítulo 1. Buscándole. Ya, gracias. ¿Quién tiene 1:14, por favor? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres. Después no sé qué pasó en la iglesia. Pensaron que solo los hombres tenían ciertos ministerios. Pero este que es tan importante fue compartido por los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Ambos eran miembros de la iglesia. Ambos habían recibido la bendición de Dios. Y ambos estaban orando al Señor. Bueno, lo que yo personalmente noto es que en estos pasajes, si los examinamos y esperamos hacerlo, durante estos domingos, se va perfilando una estrategia que debemos ir notando y anotando con cuidado para extraer los principios y contenidos de la misión y vida de la iglesia y cómo la iglesia crecía. En resumen, los que no estuvieron la semana pasada, el Espíritu Santo, las oraciones, el aposento alto. Ahora tenemos una pregunta basada en la lectura que se hizo y que ustedes se acuerdan. Cuando Pedro predicó, ¿cuántas personas confesaron su fe? Según la lectura que ya se hizo esta mañana. Ya estamos en el capítulo 2. $3,000. Y la pregunta que yo quisiera que ustedes me acompañen a ver qué sucedió, cómo esa comunidad de 120 se convirtió en una de 3,120. ¿Está bien? ¿Me acompañan o no? ¿Cómo la comunidad de 120 pasó a ser una comunidad de 3,120?
Y por supuesto, tenemos varias lecturas aquí en este capítulo que son importantes. Estamos hablando del día de Pentecostés. No pretendo hacer en este momento una explicación del día de Pentecostés en sí mismo, sino de ver cuál fue el curso que se siguió en ese día. Miren 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. ¿Cuál fue el lugar? ¿Cuál? El aposento alto. Sí. Muy bien. Si seguimos leyendo, ahí sucedió lo que todos hemos escuchado o leído, que descendió el Espíritu Santo. Y si pasan al verso 4, ahí vamos a comenzar. ¿Alguien lo tiene? ¿Se lo puede leer, por favor? Sí, adelante. De pie, por favor. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Muy bien. Todos ellos, o sea, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Ahora, cuando dicen otras lenguas, eran otras lenguas porque que otra gente podía entender. No es que hablaban sí y nadie le entendía, no. Habían gente que había venido de diferentes partes de Asia y escuchaban lo que ellos hablaban en su propia lengua. Pero ¿de qué hablaban ellos? ¿Cuál fue el mensaje que tenían? Aquí directamente no lo va a decir. Pero vamos a encontrar que Pedro va a predicar. Y los elementos que encontremos de la proclamación de Pedro, sin duda que fueron el mismo mensaje que ellos proclamaban. Porque ese es el meollo, el centro del mensaje cristiano. Cuando pasamos al verso 14, vemos que Pedro se pone de pie y en gran voz va a hablar. Y entonces tenemos aquí lo que va a ser la primera predicación cristiana. Pero esa primera predicación cristiana ya no se hizo en el aposento alto, porque no entraban 3,000, ni 5,000, ni la cantidad de gente que había. Se hizo en la calle. Ahora hay que tener cuidado, pero no desechar nada. ¿En qué sentido? En que tenemos que mirar los principios que encontramos y no solamente la forma, porque si yo digo a la calle, algunas personas salen y empiezan a hablar en la calle donde no hay nadie. No, ese no es el hecho de hablar en la calle, no. Había una multitud de gente y hablaron. Entonces, lo que nos está diciendo es que hay que salir del recinto eclesiástico, del lugar donde estamos congregados, al lugar donde está la gente. Y la gente va a estar en nuestro trabajo, va a estar en nuestro vecindario, y por supuesto que otra vez hay que tener cuidado con las formas. Porque ser cristiano es ser prudente, pues. Si me pagan por 8 horas de trabajo, yo no voy a empezar a hablar en la oficina, ¿no? Y algunos piensan que son muy espirituales porque yo testifiqué en mi oficina, sí. Y lo botaron del trabajo. Ha habido casos, Sí, ¿no? Es decir, falta de prudencia. Entonces lo que el Evangelio nos dice que tenemos que pensar que hay principios. Pero las formas pueden variar. Entonces cuando se dice la calle, es el lugar donde está la gente, donde pasamos más tiempo, las relaciones que tenemos. Pero notemos otra cosa que es sumamente importante desde mi punto de vista. Según la lectura que hago del texto, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Quiénes? Porque hay que tener claridad. Los 120 que estaban ahí,
¿Está bien? Entonces los 120 proclamaron el Evangelio. No predicaron como Pedro, pero sí proclamaron el Evangelio, hablaron, comunicaron el Evangelio. Yo no he podido eludir de pensar cuántas multitudes predicó Jesús. ¿Recuerdan? Estamos leyendo con los jóvenes el Evangelio de Marcos. Y una y otra vez vemos cómo las multitudes lo asediaban. Multitudes. Y les enseñaba. Y sanaba. Y hacía milagros. Multitudes. Yo digo, ¿no habrá muchos de esas multitudes que seguían a Jesús ese día también allí? Y dentro de esa gente, ¿cuánta gente escuchó el Evangelio por los 120? Y por supuesto, por la predicación de Pedro. Pero ha sido algo acumulativo. No siempre se piensa así, pero la lectura nos lleva a eso. Ahora, todos proclamaron el Evangelio, pero solo le tocó predicar a uno, a la multitud. ¿Está bien? Y ese fue Pedro. Lo cierto es que ese día el Señor honró su palabra con ambas proclamaciones, la del predicador y la conversación de los 120, o 119, para ser más exacto. Y el gran asunto es cuáles fueron las características, el contenido de la predicación de Pedro. Porque me encuentro con varias personas también que me dicen, tuve la oportunidad, pero no sabía qué decir. Bueno, escuchemos con atención, porque Pedro nos va a decir lo que tenemos que decir. ¿Está bien? Lo primero que notamos aquí con Pedro es que el mensaje que tiene él es un mensaje teológico. Si ustedes miran capítulo 2, verso 15, él va a tener una base sobre la cual va a hablar. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Dios ha dicho. El mensaje de Pedro fue un mensaje teocéntrico. Teo, Dios. Céntrico es centrado en Dios. La Biblia es un libro teocéntrico. Por eso es que habla de Joel, que es una cita bíblica del Antiguo Testamento, un profeta que dijo, Dios dijo. Y qué importante es saber que Dios ha hablado. Y la recepción de ese mensaje de un Dios que se ha revelado, lo tenemos en la Escritura, que es la palabra de Dios. Pero la palabra última, final y completa de Dios no es un libro, es Jesucristo. Es la palabra de Dios. ¿De quién este libro da testimonio? Entonces nosotros no le entregamos la vida a un libro, le entregamos la vida a Jesucristo. ¿Amén? Amén. Bueno, de eso se trata. Miren ustedes esa centralidad teocéntrica de Pedro. Si ustedes pasan al verso 22, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas y prodigios y señales que hizo por medio de él. Dios habla y Dios hace. Y Dios hizo algo particularmente glorioso con la persona del Señor, en la persona y por la persona de Jesús de Nazaret.
Pablo lo va a decir de otra forma: Dios estaba en Cristo. Si seguimos leyendo, ese Jesús fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios. A Dios no lo sorprende nadie. Cristo vino en el tiempo que debía venir, de acuerdo al propósito salvador de Dios para su pueblo. Entonces no fue un acontecimiento fortuito que lo mataron y no pudo ser, no. Eso estaba bajo el escrutinio soberano de Dios, en la mente de Dios. Y en Cristo Jesús se cumple en su muerte lo que Dios anticipadamente había previsto. Murió en la cruz, sí, pero noten el verso siguiente, 24. Pero Dios los levantó, liberándolo de los lazos de la muerte. Dos milagros que deben ir siempre juntos. Cristo murió y resucitó. Entonces, cuando la iglesia, el predicador, ustedes, cualquiera de nosotros, en una conversación, le pedimos a una persona que entregue su vida a Cristo, no estamos hablando de una ilusión, estamos hablando de la persona viviente del Señor, porque Él vive, reina a la diestra de Dios. Entonces le entregamos la vida ¿a quién? No una ilusión, a la persona de Jesucristo. Y lo que se establece es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y Dios no va a ser una idea bonita con la cual yo me voy a acostar bien y tranquilo. No, Dios no es manipulable. Dios es soberano. Y la relación del hombre con Dios es que Dios debe entregarle que el hombre debe entregarle su vida completa y enteramente a Dios. Y ahí es donde está el gran problema del ser humano. De otra manera, orar el Padre Nuestro no tiene sentido. Que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, sí, pero ¿en dónde? Eso es decirle cosas al techo. Si se lo decimos a Dios, es que le estamos entregando nuestra voluntad, poniéndonos a su servicio enteramente, que no le ponemos condiciones. Él es el que las pone. Entonces ya la fe cristiana se torna bastante diferente y sigue este mensaje teocéntrico que leo. Pues, verso 32, pues a este Jesús Dios lo resucitó. Y de eso todos nosotros somos testigos, dice Pedro. O sea, de esa resurrección hubo testigos. 11 hombres. Y mujeres también. No sé si fueron 11 o más. Porque así estuvieron cerca de la cruz. Y fueron las primeras en dar testimonio de la resurrección. Hermanos, hermanas, este es el escándalo de la fe cristiana. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Aparte de eso no tenemos mensaje. Y si seguimos leyendo esta parte, yo quisiera que ustedes lo hagan ya en casa. Dios lo exaltó a su diestra. Verso 33. Recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Bueno, todo el mensaje es un mensaje teocéntrico. Y siendo un mensaje teocéntrico, lo que Dios ha dicho y hecho por la salvación del mundo está centrado en Jesucristo. Y si ustedes leen los pasajes que tenemos aquí, el centro es Jesucristo. No hay otro centro. Murió y resucitó. Y al final va a decir, Dios lo ha hecho Señor
y Cristo. Su enviado, sí, el Cristo, pero el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Pablo va a decirnos, Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Entonces lo que notamos de ese mensaje es que es un mensaje teocéntrico, y por ser teocéntrico es bíblico, y ese mensaje teocéntrico es de la buena noticia de Dios para el ser humano, que Él no solamente ha hablado, sino que ha hecho, y lo que ha hecho lo ha hecho en Cristo, por la salvación del hombre. ¿Pero se han dado cuenta? Es un mensaje contextual. Pedro no está pintando, diciendo cosas así nomás, sino les dice algo como esto. Fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado, el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándole. Se está dirigiendo a las autoridades judías, al gobierno romano. Entonces, ese día, ese mensaje, a más de uno le habrá causado escalofríos. ¿Qué le pasa a este hombre denunciando cosas? Es que cuando se predica a Cristo con fidelidad, se atacan las maldades humanas. Definitivamente. Y no se va a decir que el Parlamento solamente es Parlamento. De repente tiene otro nombre esa casa. Bueno, es contextual. Y cuando predicamos, de alguna manera, tenemos que situarnos en el espacio y momento histórico en el cual nos encontramos. Y finalmente, es un mensaje apelante. Miren ustedes, al oír esto, 37, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Predicar a Cristo, o a Jesús mejor, como Señor y Cristo, es para que haya una respuesta. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para que seamos justos ante Dios. ¿Qué hacemos nosotros con ese mensaje? Se nos pasa por la mente un oído y sale, o toca la fibra de nuestro corazón, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que hay alguien en el trono de nuestra existencia y que ciertamente no es Dios, y que a mí me gusta hacer lo que me da la gana y Dios debe meterse en mi vida. ¿Cómo le respondemos al que Dios ha puesto como Señor y Cristo? Bueno, evidentemente el Evangelio no es para hacer caricias, sino es para invitarnos a todos al arrepentimiento, porque ya presuponemos que la fe está presente. Con todo lo que ha dicho esa gente creía. Pero si creen en ese Dios
El llamado es al arrepentimiento. Es decir, a dejar la vida como la hemos estado llevando y comenzar una vida nueva y diferente, entregada a Dios. Y entregada a Dios no para ser más religiosos, seguro que somos religiosos, pero no más religiosos, sino testigos de la gracia de Dios en Cristo, en los lugares donde estemos. Por eso decía, del aposento alto a la calle. Allí es donde hay que dar testimonio. Hermanos, no me he olvidado de que estamos en la Santa Cena. Y algo que miren que el centro y meollo del mensaje es aquí a este que ustedes crucificaron. Dios lo constituyó Señor y Cristo. ¿Cómo? Resucitándolo. Y un día volverá de la diestra de Dios. Y un teólogo ha tenido la osadía, diría yo, de preguntar qué fue la expiación de Cristo en la cruz. No para nosotros, porque ya sabemos bastante, sino para Dios. Yo les confieso que con temor y temblor he seguido a este caballero. Y él dice algo como esto: la expiación es el acontecimiento supremo de la historia del mundo y del universo. Bueno, ¿de qué está hablando cuando habla de la expiación? Está hablando de Cristo crucificado. Está hablando de Cristo crucificado, de la celebración que vamos a hacer, del memorial que es para nosotros. Y según él, tiene un significado especial que podría describirse como complacencia. Bueno, no sé si estoy tan seguro que encontró él la mejor palabra en castellano. Cristo muerto en la cruz, no sé, pero sí creo que entiendo lo que quiere decir. Que cuando Cristo muere en la cruz, está evidenciando que fue obediente, perfectamente obediente, enteramente obediente a la voluntad de Dios. Y que por única vez en la historia de este mundo, un hombre por 33 años pudo vivir haciendo plena y enteramente la voluntad de Dios, hasta que fue llevado a la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque obedeció. En un sentido, ahora vamos a celebrar, porque no se quedó en la cruz, resucitó. El gozo de Dios, la complacencia de Dios, que si Cristo no hubiese logrado eso, no habría salvación para el ser humano. De eso se trata. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que un hombre que hizo la voluntad de Dios y la cumplió perfectamente. Y por eso es el hombre perfecto. El hombre que nos humaniza, que quiere que vivamos como seres humanos. Que el amor no sea un deseo de Navidad y de Año Nuevo, sino que le encontremos las dimensiones sociales, políticas, económicas al amor, que en buena cuenta es la preocupación por los otros seres humanos, el servicio a los demás. Entonces el mensaje ha sido el aposento alto a la calle, de la calle captar cuál es el mensaje, que es un mensaje teocéntrico. Por ser teocéntrico,
bíblico, que es un mensaje cristocéntrico, porque es el personaje central, Jesús de Nazaret, en la salvación que Dios nos ofrece, que es un mensaje que apela a nosotros, que tenemos que responderle si creemos o lo dejamos atrás. Si seguimos a Cristo o buscamos seguir nuestra vida sin Cristo. Tenemos que tomar una decisión, que es un mensaje que tiene que ver con el espacio-tiempo histórico, el contexto en el cual nos encontramos. Y sin duda que una palabra fuerte para los cristianos es: nosotros no podemos ser parte de la corrupción social y política en el país. No importa la tarea que estemos cumpliendo. No hay lugar para la mentira. No hay lugar para la mentira. Hay lugar para la justicia personal y social. Y debo terminar. ¿Cómo ha crecido, crece y seguirá creciendo la iglesia y nuestra iglesia? Porque de eso, así comenzamos. No me olvidé. Bueno, proclamando ese mensaje central, invitando a personas para que lo escuchen, lo lean, lo entiendan. Y es muy interesante, para mí ha sido muy gratificante ver que la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio, se da a través de las lecturas bíblicas. ¿Han visto su...? No, yo esta vez me quedé sin programa, pero miren su programa, que dice antes de la predicación. Bueno, decía, yo no tengo, no puedo ver. No, que proclamación, ¿no? Gracias. Dice proclamación. O sea, lo que se proclama es la palabra de Dios en la lectura bíblica. En la predicación se proclama la palabra de Dios. En el testimonio, queridos hermanos y hermanas, cuando salgamos de acá, podemos conversar con otras personas en la calle, allí en el lugar donde están nuestras amistades, familiares, personas con que alternamos nuestro testimonio personal. Y vuelvo al aposento alto, porque necesitamos abrir en los diferentes distritos de Lima alguien que abra su departamento, su casa, su aposento alto, para tener oración y lectura bíblica y estudio bíblico. ¿Habrá respuesta? No me respondan a mí, ya saben a quién deben responder. ¿Cómo mantenían su fidelidad a los discípulos? Ese será el próximo mensaje de la próxima semana, que no me toca a mí, le toca a Reinaldo, Pastor Reinaldo, a quien le pido que ore por favor para terminar esta parte. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino al mundo, Señor, a reconciliarnos contigo. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos prepara para toda buena obra, Señor. Pedimos ahora, Padre Celestial, que nos acercamos a tu mesa, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien despierte a cada uno de nosotros, para que seamos, Señor, los 120 proclamando tu palabra en los lugares, Señor, y con la gente que tú nos pongas. Te pedimos porque nos des esa oportunidad, y te pedimos también, Señor, porque pongas ese ardor en nuestro corazón,
de compartir tu evangelio y tu mensaje de perdón con los demás. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu amado Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.